Bien, buenas tardes o noches o días a la hora que vean este video. Estoy en una nueva locación, estoy desde la misión de San Juan Diego. Eh, Voy a compartir con ustedes ahora el tema del sacramento sacerdotal. Y ah, soy el padre Javier Castrejón. Eh, Tengo una especialidad en Derecho Canónico y estoy compartiendo con ustedes esos cursos de Derecho Sacramental. La idea es que ustedes aprendan y entiendan un poquito las leyes de la iglesia. Además, la iglesia es la única iglesia en el mundo que es la que tiene un código de leyes. Ninguna otra religión más la tiene. Ningún otro credo religioso lo tiene. Toda la iglesia católica. Entonces, quiero con ustedes compartir pues esto. Entonces, al final, como siempre, la dinámica, yo leo sus preguntas. Ustedes, si van surgiendo dudas, escríbanlas en el chat. Eh, y al final yo les voy a contestar las preguntas que ustedes eh, tengan o vayan haciendo. Bien, entonces hoy hablamos del sacramento del orden sacerdotal. Y tenemos una especie, bueno, tenemos una doctrina más bien, sin embargo, esta doctrina la podemos encontrar en el derecho, en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, podemos pasar a la doctrina, pero muy breve. Yo no puedo abundar mucho por la cuestión de que estamos hablando de la parte jurídica. Entonces, como un compartir con ustedes es parte del sacramento sacerdotal, como también el sacramento del matrimonio, están como metidos dentro del conjunto de sacramentos al servicio de la comunidad eclesial. Es decir, son sacramentos que están para el servicio. No es para que nos sirvan, estamos para servir. Entonces, estos sacramentos son hechos para eso, para el servicio. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica lo podemos encontrar en los cánones, en los números, perdón, de 1536 a 1600, y en el Código de Derecho Canónico lo podemos encontrar desde el canon 1008 al 1054. En el sacramento del orden sagrado, del orden sacerdotal, se transmite de Jesús a los apóstoles. Acuérdense que Jesús dijo muy claro: yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la de mi Padre. Por lo tanto, Jesús mismo transmite esa misma voluntad del Padre a los apóstoles, ¿sí? Pedro, te dejo las llaves, lo que ates queda atado, lo que desates queda desatado, ¿sí? Así, a quien usted le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y los que no los perdonen les quedarán sin perdonar. Es decir, Jesús transmite esta autoridad a los apóstoles, se los transmite, se los da, sopla sobre ellos y les da su Espíritu Santo. Entonces, desde hace mucho tiempo, esto lo tenemos muy claro, incluso lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, cómo se fueron dando, en las cartas de San Pablo también, cómo se fueron dando esa transmisión de la autoridad bajo la necesidad del servicio, ¿sí? Es no tener el concepto del sacerdote como, oh, él es más que todos. No, debe ser el último de todos porque es el servidor de ustedes, ¿sí? Para eso está. Entonces, o para eso estamos. En la iglesia, pues, se entra a formar parte de este orden de sacerdote, de este orden sagrado, ¿sí? Y tenemos desde la teología, y desde la práctica, desde Jesús incluso, Jesús así fue. Jesús deja a los apóstoles buscan diáconos, San Pablo hablaba de presbíteros. Entonces vamos viendo que hay diferentes grados: diáconos, presbíteros y los apóstoles. Hoy los conocemos como obispos, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí a ese sacramento del orden sagrado, me gustaría
como siempre, partir del Código de Derecho Canónico, que es lo nuestro, y dice el Canon 1008. Mediante el sacramento del orden, por institución divina, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título al pueblo de Dios. ¿Sí? Así. Entonces, mediante el sacramento del orden, por institución divina, es decir, no es algo que porque yo quiera, voy a hacer, no, sino porque se me da, ¿sí? Si se me transmite. Es lo que hizo Jesús, transmitió a los apóstoles su autoridad, ¿sí? Lo que aten en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desaten en la tierra, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, Jesús está dando esa autoridad a los apóstoles. Entonces, es institución divina, no es que yo quiera, porque yo quiera nada más, es si Dios me llama, si Dios quiere, y si Dios me lo permite, pero no es porque yo quiera, ¿sí? Entonces, este sacramento, pues, dice, es por institución divina. ¿Okay? Algunos entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados. Quedamos constituidos sagrados, ¿sí? Somos parte de la parte sagrada. Y ese es el trabajo de cada sacerdote, ser santo todos los días, ¿sí? Y ser ejemplo de a lo que ha sido llamado. Dice, al ser marcados con un carácter indeleble, es decir, como el sacramento del bautismo y de la confirmación es para siempre, ¿sí? Por siempre será sacerdote. Carácter indeleble. Dice, y así, incluso aunque el sacerdote dejara de ejercer como sacerdote, pues para siempre es sacerdote, ¿no? Y así son consagrados y destinados a servir. Fíjense, este es el fin. No somos sagrados para que nos tengan un altar, ni somos sagrados para que ustedes nos veneren, y ni somos sagrados para que ustedes, ay padre, y quién sabe tanto, y reverencias para los padres. No, dice, son consagrados y destinados a servir. Para eso estamos los sacerdotes, ¿sí? Ciertamente, la parte sagrada con que se nos ve, a veces hemos caído en un error, quizás, en el que nos sentimos a veces superiores a ustedes y ustedes nos ven como superiores a ustedes. Cosa que no es. Estamos al servicio, ¿sí? Somos escogidos por Dios para servir, ¿sí? Consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno. Es decir, hay 3 grados. Obispo, primer lugar. Presbítero, segundo lugar. Y diácono, tercer lugar. Según el grado de cada uno. O primer grado, obispo. Segundo grado, presbítero. Tercer grado, diácono. Claro que empezamos al revés, ¿sí? Empezamos por diáconos, luego presbíteros y algunos obispos. Según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título al pueblo de Dios. ¿A quién vamos a servir? Al pueblo de Dios. Para eso estamos. Ministros sagrados, marcados por un carácter indeleble, consagrados y destinados a servir. Según el grado de cada uno, ¿sí? Con un nuevo y peculiar título de Dios. Eso se nos da de parte de Dios. Entonces, en el canon 1009, en el parágrafo 1, dice los órdenes, es decir, los grados, dice, son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Episcopado, o sea, obispo, presbiterado, presbítero, diaconado, diácono. Son los 3 grados que hay. Si ustedes ven como jerarquía, esta es la única jerarquía que hay. Así que de su cabeza quítense que los demás títulos son títulos honoríficos, títulos que son nada para servir simplemente, bueno, como una especie de reconocimiento en algo, pero no es jerarquía. La jerarquía es muy marcada, jerarquía clerical, muy marcada como diácono tercer lugar, presbítero segundo lugar y episcopo u obispo primer lugar. Entonces, esto es, ¿sí? Padre, entonces el arzobispo no es más que obispo.
Y el cardenal no es más que obispo. Y el papa no es más que obispo. Títulos que se les van dando. El arzobispo, por ejemplo, está como coordinador de una provincia, pero no es más que otros obispos, es obispo también. El cardenal, un título también de honor que se le da a un cardenal, pero no significa que él manda a los obispos, no, es también obispo. El papa mismo, ¿sí? El papa mismo es obispo de Roma, ustedes han leído ese título, es obispo de Roma, ¿sí? Es decir, él es el obispo de Roma. Y entonces es el obispo de allá. Sin embargo, es el primero de entre los primeros, por eso el Papa, ¿no? Por eso el título de Papa, porque él está en primer lugar, pues, para todos los demás obispos, todos los demás apóstoles. Parágrafo 2. Se confieren por la imposición de las manos y la oración consecratoria. Es decir, ¿cómo se hacen sacerdotes? Se les confiere, se les impone, es decir, la institución divina, la consagración en sí, viene, dice, por la imposición de las manos del obispo sobre el sacerdote o sobre el diácono, y la oración consecratoria, la oración que se da. El parágrafo 3 del canon 1009 dice: aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado o del presbiterado reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo cabeza. Los diáconos, en cambio, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. ¿Sí? Y los libros litúrgicos prescriben para cada grado. Es decir, tenemos 3 órdenes: episcopado, presbiterado y diaconado. La materia es imposición de las manos. La forma es la oración consecratoria o consagratoria, pues es lo mismo, ¿no? El episcopado y el presbiterado, fíjense, está facultado para actuar en la persona de Cristo cabeza. Esa es la institución divina. Esa es la autoridad que Jesús da. Por eso somos indignos de recibirlo, sin embargo se nos da, ¿sí? Y no es porque queremos que se nos venere y se hinquen enfrente de nosotros y nos anden besando las manos. No, no es para eso. Es porque la autoridad que se tiene es para el servicio, ¿sí? Si alguien está queriendo ser sacerdote y lo está viendo solamente para que lo vean así como, ay, el padre y quién sabe qué tanto, o el cura o el párroco, pero no lo ve como en el orden de servicio, mejor que ni se meta al seminario. No va por ahí, ¿sí? Aquel que quiera ser sacerdote y aquellos que somos sacerdotes debemos tener en la cabeza muy claro que estamos para servir. De ahí entonces que la gente no puede aceptar un sacerdote enojón, ¿sí? Regañón, gestudo, malo, pues. ¿Por qué? Porque están viendo al Cristo sacerdote. Y tienen razón. Por eso nos tenemos que esforzar nosotros en ser ejemplo. Nos tenemos que esforzar más, ciertamente. No quiere decir que seamos los únicos. También, como cristianos, todos tenemos que dar ejemplo de fe, ¿sí? Pero es la parte que debemos entender. Estamos constituidos, el episcopado, o sea, el obispo y los sacerdotes o presbíteros, estamos con la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo cabeza, ¿sí? Entonces, los diáconos no. Los diáconos están para servir, dice, en la liturgia, es decir, ayudar al sacerdote, hacer celebraciones de la palabra, hacer algunos sacramentos como el bautismo, como el matrimonio, ¿sí? Hacer una celebración de la palabra con la comunión, dar la comunión, por ejemplo, ¿sí? Llevar la comunión a los enfermos, mandado, claro, por el párroco, proclamar la palabra, predicación, y la caridad, hacer el bien, servicio. Entonces, fíjense, no es que el diácono sea sacerdote, no, es solamente está al orden para el servicio. Entonces, para servir al pueblo. Claro, para servir al pueblo también está el obispo y el presbítero, pero el obispo y el presbítero en la persona de Cristo cabeza.
Es la otra diferencia. No es porque seamos más, no, repito que no. Debemos entender la autoridad. Y la autoridad no es para mandar, no. La autoridad es porque debe haber un orden para el servicio. Eso nada más. Quiero que lo entiendan así porque a veces vemos al sacerdote como casi un ángel, ¿no? O no queremos que el sacerdote nunca se equivoque. Tenemos que luchar por no equivocarnos, ciertamente, como ustedes también, ¿sí? Nadie está así como decir, ya nunca va a pecar, nunca va a regarla, no, no, no. Todos podemos cometer errores, sí, lo sé, pero esa es la lucha constante, pues. Pero el sacerdote, como tiene la conciencia clara que está actuando en el nombre de Cristo, sacerdote, todo lo que hace es en nombre de Cristo. La figura es de Cristo. Entonces, es lo que tiene que dejar uno bien claro. Y a uno lo tiene que tener bien claro, consciente todos los días, ¿verdad? Para no estar cometiendo pecados o cometiendo errores. Entonces, y el diácono está para servir. Para eso está. La celebración y el ministro de la ordenación. Del canon 1010 dice, la ordenación debe celebrarse dentro de una misa solemne en domingo o una fiesta de precepto, aunque por razones pastorales puede hacerse también en otros días sin excluir los feriales. El canon 1010 está explicando que tiene que hacerse en el domingo la ordenación sacerdotal o, ¿sí?, en un día de precepto, o sea, una fiesta de patronal, una fiesta, una solemnidad buena, solemnidad de Jesucristo, por ejemplo, que son fiestas de precepto, o por razones pastorales, bueno, en otros días. Y normalmente siempre se andan celebrando en otros días por la cuestión pastoral. Mucha gente, mucho movimiento, por eso se procura hacer un día especial para que la gente pueda participar también. En el canon 1011 dice, la ordenación ha de celebrarse generalmente en la catedral. Ha de celebrarse, es decir, está mandado que se celebre dentro de la catedral. Sin embargo, por razones pastorales se puede tenerse en otro lugar, otra iglesia oratoria, es decir, no necesariamente tiene que ser en catedral, pero se pide que sea en catedral. O sea, como primera orden es que sea en catedral. Sin embargo, por razones pastorales, y esto está muy bien, también promover las vocaciones sacerdotales es una buena razón pastoral para ir a celebrar la ordenación en otra parroquia. Es muy buena idea. No está así como que sea la única manera de promover vocaciones, pero es una excelente idea. Sin embargo, se pide que sea en catedral y está bien que sea en catedral, pero puede hacerse en otro lugar también. Dice, en el parágrafo 2, dice, deben ser invitados a la ordenación clérigos y otros fieles, de manera que asistan a la celebración el mayor número posible. Por lo tanto, se buscan lugares, sí, cierto, y días especiales para que quepan todos los sacerdotes, para que quepan la mayoría de fieles que puedan asistir, ¿no? Entonces, por razones pastorales, sí se puede cambiar de lugar. El canon 1012 dice, el ministro de la Sagrada Ordenación, el obispo consagrado. El obispo consagrado es el que tiene la autoridad para ordenar nuevos presbíteros o diáconos. ¿Sí? En el canon 1013 dice, a ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontificio. ¿Quién ordena a otro obispo? Otro obispo. Porque ya les dije, arzobispo, cardenal, papa, son obispos también. Entonces, ¿quién va a ordenar a un nuevo obispo? Otro obispo. ¿Sí? Pero, como conste en los libros litúrgicos y como conste el mandato pontificio, es decir, que venga el nombramiento firmado por el papa. ¿Sí? Así. Si no está autorizado por el papa y no viene el mandato pontificio, o sea, decir, no viene el decreto de la bula papal donde se dice quién va a ser el obispo, no puede ordenar a otro obispo aunque sea obispo, porque no tiene la autoridad. Es decir, acuérdense, es institución divina. Y para obispo se ha pedido que sea el papa el que dé esa autoridad, ¿sí? Para un presbítero, el mismo obispo diocesano, ¿sí? El obispo del lugar u otro obispo. A los diáconos, el obispo también. 1014. A no ser que la sede apostólica lo hubiera dispensado en la consagración episcopal, el obispo consagrante principal
asocie así al menos a otros 2 obispos consagrantes, es decir, 3 obispos para un obispo. Tienen que ser 3 obispos para ordenar un nuevo obispo. Y es muy conveniente que junto con ellos todos los obispos presentes consagren al elegido. Si es un obispo, nuevo obispo, tiene que ser 3 obispos más todos los demás obispos que asistan, lo más que puedan. ¿Ven? Entonces sí es un obispo principal, pero hay 2 más que le van a acompañar para el nuevo obispo. ¿Sí? A menos que haya una dispensa de que nada más sea un solo obispo. A menos que haya una dispensa de la Sede Apostólica, es decir, del Vaticano. Solamente esa es la única opción. Pero si no, entonces solamente el obispo principal y 2 obispos concelebrantes. Sin embargo, se pide que todos los obispos sean invitados y ojalá que la mayoría puedan asistir a una nueva ordenación episcopal. Así como se pide que la mayoría de los presbíteros de cada diócesis asistan a las ordenaciones de unos nuevos presbíteros. Igual con los diáconos. Se pide que todos los diáconos, incluso los presbíteros, asistan a las nuevas ordenaciones de los nuevos diáconos. ¿Sí? Entonces, que conste pues el mandato pontificio para la ordenación. ¿Sí? Dice el 1015, parágrafo 1, cada uno sea ordenado para el presbiterado o el diaconado por el propio obispo o con legítimas dimisorias del mismo. ¿Qué es legítimas dimisorias? Son documentos que se dan por escrito y se le dicen a un obispo, este nuevo diácono puede ser ordenado presbítero. Esperemos que usted lo permita o esperemos que usted lo haga. ¿Sí? ¿Esto quién lo hace? A veces hay congregaciones religiosas de hombres donde hay nuevos, se están preparando para ser sacerdotes y ellos no tienen un obispo, son congregaciones religiosas, tienen un superior, un general o un abad, no sé, orden religiosos incluso, que no es lo mismo orden religiosa con congregación religiosa, no es lo mismo, ¿ok? La última orden religiosa fueron los jesuitas, así que ya llovió, ¿verdad? Todas las demás son congregaciones religiosas o sociedades de vidas apostólicas, sí, pero no son órdenes religiosas. Entonces, pero de la época medieval atrás, sí, son órdenes religiosas. Bueno, seguimos con el tema. Es las letras dimisorias o las legítimas dimisorias o las cartas dimisorias, es decir, los documentos donde se le dice al obispo si es un muchacho apto para que sea sacerdote, para que sea presbítero. ¿Sí? Pero ¿quién va a ordenar a los presbíteros de la diócesis? Claro que es obispo diocesano. ¿Sí? Así es. El párrafo 2 dice, el obispo propio, si no está impedido por justa causa, ordenará personalmente a sus súbditos, pero no puede ordenar ilícitamente sin indulto apostólico a un súbdito de rito oriental. Acuérdense que tenemos este código de leyes, es para los de rito latino. Y el otro código también de leyes es para las iglesias orientales, no ortodoxas, iglesias orientales. ¿Ok? En inglés se dice Eastern Church y a veces le dicen como iglesias del este, pero no. El título, la traducción correcta es iglesias orientales. Entonces, un obispo diocesano no puede ordenar a un nuevo presbítero como que sea de rito oriental. No, a menos que tenga un indulto apostólico, es decir, que tenga la autoridad para ello. El obispo propio ordena a los suyos, claro. El obispo diocesano ordena a todos los que son de su diócesis. Parágrafo 3. Quien puede dar las dimisorias para las órdenes puede también conferir personalmente esas mismas órdenes, si tiene carácter episcopal. Quien da esas letras dimisorias para las órdenes, también dice puede darles, dice conferir esas órdenes, si es que tiene carácter episcopal, es decir, un superior religioso no es obispo, así que no puede ordenar. Sí puede dar las letras dimisorias, pero no puede ordenar. Y solamente de sus súbditos. ¿Sí? Es para que quede claro. En el 1016 dice, por lo que se refiere a la ordenación de diáconos, de quienes deseen adscribirse al clero secular,
Es obispo propio el de la diócesis en el que tiene domicilio el de ordenado, o el de la diócesis a la cual ha decidido dedicarse. Para la ordenación presbiteral de clérigos seculares es el obispo de la diócesis a la que el ordenando está incardinado o por el diaconado. Estamos hablando de que el obispo ordena a los suyos, pues, en pocas palabras. ¿Sí? El obispo diocesano de esa diócesis ordena a los suyos de esa diócesis. Así, diáconos y presbíteros. Ya, para no andar tanta vuelta. ¿Sí? Si son de otra diócesis, si son de una congregación religiosa, una orden religiosa, o una sociedad de vida apostólica de clérigos, entonces por la autoridad de esos superiores, o de esos generales o abades, como le llamen, o el título que tengan, ellos dan la carta y entonces las cartas o documentos se los dan al obispo que ellos quieran. Puede ser de esa misma diócesis en la que ellos están viviendo, o puede ser de otra diócesis, ¿sí? Y ya. Y entonces el obispo al que le dan la carta, bueno, él ve que está autorizado, que se le está diciendo que ese muchacho sí es apto o está preparado para ser sacerdote, o si ha sido llamado para ser sacerdote o para ser presbítero. Entonces, las letras dimisorias las puede dar también un obispo. Claro que las da el obispo diocesano a los súbditos, ¿verdad? Es el que da permiso, es el que da todo, el obispo diocesano. Y bueno, hay más títulos, pero que les quede a ustedes claro lo que ya les dije yo, ¿sí? El obispo ordena a los que son de su diócesis, los que viven en su domicilio, en su territorio, ¿sí? Un abad, superior, religioso, como le llamen, general, ellos dan solamente las cartas al obispo de esa diócesis o de otra diócesis para que les ordenen a sus súbditos de esas órdenes o congregaciones religiosas o sociedades de vida apostólica. Nada más. Ciertamente dice el Canon 20, no deben concederse las dimisorias antes de haber obtenido todos los testimonios y documentos que se exigen por derecho. Es decir, los documentos de que es bautizado, de que está confirmado, de que no tiene ningún delito contra la iglesia, de que no tiene ningún delito civil, de que es una persona pues que está apta para servir, es una persona que ha sido formada para servir, ¿sí? Que ha tenido el estudio que se ha pedido para servir. Es decir, entonces tenemos aquí que para que se den esas letras dimisorias, no es solamente te las voy a dar, no, tienen que cumplir con todos los requisitos antes, ¿sí? No porque yo quiero ser sacerdote y son amigos del obispo, ¿me puedo ordenar sacerdote? No, si el obispo no tiene todos los documentos y comprobado los testimonios de que es un buen muchacho para ser sacerdote, del obispo no tiene por qué ordenarlo. Además, ¿qué obispo va a querer tener un sacerdote problema en su diócesis, verdad? Yo creo que ninguno. Entonces, ya que se reciben estas letras dimisorias o legítimas cartas dimisorias, documentos dimisorios, se llama pues, el obispo puede ordenar, ¿sí? Pero si no, el obispo no debería ordenar hasta que no le conste que es un muchacho apto. Y para eso son toda la documentación anterior, más la formación anterior. Vamos de los ordenandos, los que van a ser ordenados. Dice, Canon 1024, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Y es aquí donde muchas veces nos han llovido las críticas a la iglesia, que porque dice que es machista, que porque ¿por qué nada más hombres son ordenados sacerdotes? Pregúntenle a Jesús. Digo, mi respuesta muy rápida y sencilla, Jesús así lo quiso. Ordenó sacerdotes, ordenó apóstoles, escogió apóstoles. Están en los evangelios, él escogió apóstoles. Claro que estaba su mamá María a un lado, estaba María la de Cleofas, estaba María Magdalena, y había un montón de mujeres que van siguiendo a Jesús. Como hoy en la iglesia sigue habiendo muchas mujeres sirviendo en la iglesia. Pero él llamó 12 apóstoles, y los 12 apóstoles eran hombres. ¿Qué más puedo decir?
¿Sí? Así. Yo me baso en esto desde la palabra de Dios, me baso en la tradición de la iglesia que ha venido dándose así, y me baso en el código de derecho canónico. No puedo hablar por mí mismo. Tengo que decir lo que dice la iglesia y lo que dice el código de derecho canónico. Entonces, ahí está. Solo el varón bautizado, o sea, solo el hombre bautizado, recibe válidamente la sagrada ordenación. No dice mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús no escogió mujeres. En la última cena que pudo haber mujeres alrededor, seguramente las hubo. Pero, otra vez, Jesús llamó a 12 apóstoles, ¿sí? Y a ellos fue los que envió. Entonces nos limitamos en esto y pues ya. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. ¿Por qué? Porque es institución divina. Entonces no puede haber mujeres sacerdotes. Pues no. Sacerdotes o mujeres sacerdotes, no. No puede haber. Eso es así lo quiso Jesús. Van a decir es que en aquel tiempo la mujer no era tomada en cuenta. Jesús la tomó en cuenta. Así es. No me meto más en este tema porque, bueno, ya queda claro y les queda claro a ustedes, es lo que dice el derecho, ¿sí? No me voy a meter en que machistas y feministas y esos temas, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que dice la iglesia, ¿sí? Y lo que dice el Código de Derecho Canónico. En el 1024 solamente el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Y estoy hablando de un varón también, ¿sí? Varón, así, completamente, 100%, pues. Con eso también les digo todo, ¿sí? Canon 1025, parágrafo 1. Para la lícita ordenación del presbítero o de diácono se requiere que tras realizar las pruebas que prescribe el derecho, el candidato reúna a juicio del obispo propio o del superior mayor competente las debidas cualidades, que no le afecte ninguna irregularidad o impedimento y que haya cumplido los requisitos previos a atender de los cánones 1033 y 1039, que los vamos a ver más adelante, al 1039. Es necesario además que se tengan los documentos indicados en el canon 1050 y que se haya efectuado el escrutinio prescrito en el canon 1051. Es decir, vean, documentos, primero formación, ¿sí? Requisitos, formación, ¿sí? Documentos y escrutinios. ¿Qué es un escrutinio? Investigaciones. La debida investigación. Hoy incluso se nos está pidiendo incluso test psicológicos para ver si es apto. ¿Sí? Lo hacen antes. Entonces, los escrutinios. Entonces, pues con eso. Estas cualidades son varias. Ahorita las vamos a ir leyendo poco a poco. Ciertamente no voy a acabar toda la clase de este sacramento en esta clase, pero bueno, seguimos en esto. Parágrafo 2 dice, se requiere también que a juicio del mismo legítimo superior sea considerado útil para el ministerio de la iglesia. Dice, se requiere también que a juicio del mismo superior legítimo sea considerado útil para el ministerio de la iglesia. Es decir, para que sea ordenado, pues tiene que ser útil pues para el ministerio de la iglesia, para el servicio de la iglesia. Eso quiere decir ministerio de la iglesia, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la palabra ministro, en la traducción literal, bueno, la traducción normal sería servidor. Así que cuando ustedes hablan de ministros, hablamos de servidores. No porque ministro tenga el título de, oh, ya es alguien arriba. Ministro es servidor. Eso quiere decir, ministro. Un ministerio es un servicio. En el parágrafo 3 dice, el obispo que ordena a un súbdito propio destinado al servicio de la otra diócesis debe constarle que el ordenado quedará adscrito a esa diócesis. Es decir, si el obispo está ordenando a un súbdito de él, pero que pertenece a otra diócesis, ¿por qué es súbdito? Porque es de esa diócesis, pero se va a ordenar para servir a otra diócesis. Entonces debe constar de que este nuevo sacerdote sea ordenado para la otra diócesis, no para esa diócesis. Debe constar documentalmente, o sea, por documentos debe constar, ¿sí? Nos vamos al siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para los ordenados? Ahí vamos con los requisitos y ahí sí son puras pedradas para los sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, para todos nosotros. Dice 1026. Es necesario que quien va a ordenarse goce de la debida libertad
no obligado, bajo ninguna circunstancia, ni por los papás, ni por los laicos, es porque él quiere, tiene libertad para decir sí o no, se siente llamado por Dios. Está terminantemente prohibido obligar a alguien de cualquier modo y por cualquier motivo a recibir las órdenes, así como apartar de su recepción a uno que es canónicamente idóneo. Si es canónicamente idóneo, estar cumpliendo con los requisitos, las cualidades, cumple con todo, no se le puede negar. Pero no se le puede tampoco obligar a uno a que sea sacerdote. Por eso siempre se les pide pues libertad, ¿sí? Para poder decidir. Y ahí tenemos entonces que antes, incluso todavía en algunas diócesis siguen dando un año para pensarlo. Ya no lo hacen todas. Pero sí nos ponen un año de pastoral, un año de servicio en una parroquia para aprender si eso es lo que nos gusta. Nos mandan a misiones en las diferentes etapas del año litúrgico. Normalmente en los grandes tiempos litúrgicos como Navidad, como Cuaresma, Pascua. Nos mandan a unos territorios, a algunas parroquias, a algunas comunidades, para tratar con la gente, para ver si esto nos está llamando la atención, si esto es por ahí, si va por ahí. Más la formación de tantos años en el seminario, que varían muchas veces. En unos lugares son 6 años, en otros lugares son 7, en otros lugares son 8, otros lugares son 11, dependiendo. ¿Sí? Varía. Entonces, no se le puede obligar, tiene todos esos años para pensarlo. En el Canon 1027 dice: los aspirantes al diaconado y al presbiterado han de ser formados con una esmerada preparación a tenor del derecho. Esmerada preparación, no es alá y se va, ¿sí? No es solamente cumplir requisitos de tener unas boletas, unas calificaciones, no. Es la esmerada preparación no significa nada más llenarlos de conocimientos, no. Es también formarlos humanamente hablando, psicológicamente hablando, ¿sí? Espiritualmente hablando, pastoralmente hablando. O sea, es decir, la preparación no solamente es cómete los libros, léete los libros, aprende los libros de memoria. No. Si no estamos formando bibliotecas andantes, no. Estamos formando pastores a ejemplo de Cristo. ¿Sí? Cristo enseñaba, sí, hay que saber para enseñar, pero también practicaba, ponía en práctica, también hay que servir. ¿Sí? También lavó los pies a los apóstoles, se puso a servirles Jesús. Entonces, vemos a un Jesús enseñando y practicando. Entonces, el sacerdote solamente para que esté enseñando solamente, también tiene que practicar, tiene que poner en práctica lo que sabe. ¿Sí? Entonces, y no se refiere solamente a celebrar sacramentos, se refiere a servir al pueblo como Jesús lo hacía. Por eso es otro Cristo el sacerdote, ¿sí? Porque tiene que actuar como Cristo lo hacía, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces, dice, se le debe tener una esmerada preparación. Repito, no es solamente darles clases y que aprendan. No. Porque en este caso lo mandan a la universidad y que en la universidad aprendan todo y ya. Pero ¿y la formación de sacerdotes dónde está? No solamente aprender libros, no solamente aprender materias, no solamente aprender doctrina. Es también la parte espiritual, la parte pastoral, ¿sí? La parte humana. ¿Sí? Entonces es todo, es un todo. En 1028 dice: cuide el obispo diocesano o el superior competente de que los candidatos, antes de recibir un orden, conozcan debidamente lo que a él se refiere y las obligaciones que lleva consigo. Es ahí donde estoy hablándoles a ustedes de la importancia, ¿sí? La importancia de que el sacerdote esté bien formado, el diácono esté bien formado, que no es alá y se va, es debidamente a lo que él se refiere y las obligaciones que lleva consigo. Por eso es una tarea ardua, difícil a veces, pero vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Entonces, formar un nuevo sacerdote vale la pena, aunque a veces es un poco cruel, porque es formar hombres y tú sabes que un hombre es seco, es serio, entonces
formar a estos hombres, ¿sí? Piedras duras, convertirlas en corazón de carne, ¿sí? Entonces, esto hay que hacer. Y es la debida, ¿sí? Dice esmerarse con lo que, a eso, enseñar lo que se refiere. Otra vez repito, no es solo aprender conceptos, es también saber practicar. Por eso las misiones, por eso la línea pastoral que se nos da para ir aprendiendo un poco más. Y las obligaciones que lleva consigo. En el Caro 1029 dice, solo deben ser ordenados aquellos que según el juicio prudente del obispo propio o del superior mayor competente, sopesadas todas las circunstancias, tienen una fe íntegra. Están movidos por recta intención. Poseen la ciencia de vida. Gozan de buena fama y costumbres intachables. Virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que van a recibir. Wow. Es algo así como que es mucho, ¿no? Por eso decimos que somos indignos, porque con todo eso, quién sabe si lo llegamos a cumplir. Solamente Dios sabe y los formadores que tuvimos, si tenemos esas cualidades o no, ¿no? Pero no significa que nos vamos a justificar diciendo que somos seres humanos y que por eso la podemos regar o que podemos cometer errores. Esa es la lucha constante de cada sacerdote, de cada presbítero, de cada diácono, de cada obispo, día a día luchar por ser realmente el ejemplo de Cristo cabeza. El obispo y el presbítero. Y el diácono, ser un buen servidor. Así es. Entonces, fíjense, sopesadas todas las circunstancias, es decir, comprobadas, ¿sí? Comprobado que lo que vamos a hacer es verdad y tiene razón. Tienen una fe íntegra. Están movidos por recta intención. Fe íntegra, sin dudas de creer en lo que Cristo nos enseñó. Sin dudas, en lo que dice la palabra de Dios. Sin dudas, en lo que dice la Iglesia Católica. Sin dudas. ¿Sí? Sin ninguna duda. Fe íntegra. Movidos por recta intención. Quieres realmente servir. Para eso te estás ordenando. Para eso estás diciendo que sí, porque quieres servir. No quieres que te sirvan. No quieres que te digan padre o parecito o cura o que te besen la mano o que casi hinquen delante de ti. No. Es recta intención. Servir. Servir. Poseen la ciencia de vida. Es decir, saben, conocen. ¿Sí? No es al y se baja, por eso tenemos exámenes, tenemos que presentar tesis, defenderlas, investigaciones, tareas, trabajos. Tenemos mucho que estudiar y seguimos estudiando y tenemos especialidades después. ¿Sí? Entonces, es esto. Es seguir estudiando, seguirse preparándolas. Poseen la ciencia de vida. Y ahí viene lo bueno. Gozan de buena fama. Que tengamos buena fama. Porque si no tenemos buena fama, pues ya no se puede. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener buena fama para ser sacerdotes. Y como ser sacerdotes tenemos que seguir teniendo buena fama como sacerdotes. Ahí el trabajo continuo, pues, para no fallar. Costumbres intachables. Así que las costumbres, pues de acuerdo a la fe católica, la fe cristiana. ¿Sí? Virtudes probadas, fíjense, virtudes probadas, ¿sí? Te probaron, nos tienen que probar de que somos capaces de ser sacerdotes. No es porque es amigo del obispo, no es porque es consentido del rector, es porque tiene virtud probada para ser sacerdote. Y virtudes probadas significa que nos han puesto a prueba. ¿Sí? Eso. Así es. Así es el seminario, la formación del seminario. Entonces, por eso es mejor la formación dentro de un seminario. Mucho mejor. Y otras cualidades físicas. ¿Por qué? Porque se ocupan las manos, se ocupan los pies, se ocupan los ojos, se ocupan los oídos. Los pies para caminar, las manos para consagrar, los oídos para poder escuchar y confesar, para poder dar consejos. ¿Sí? La boca para poder hablar, para poder predicar, los ojos para poder leer, para poder ver. Entonces se ocupan. Si no los tenemos, pues no se podría. Además, ser varón. ¿Sí? Dice, y otras cualidades psíquicas también congruentes. Que no estemos mal de la cabeza. En otras palabras, ¿verdad?
que no estemos enfermos mentalmente. Así es. Dice, congruentes pues con el orden que se va a recibir. Todas este 2029 nos dan la torre, ¿verdad? Bueno, pero luchamos, tenemos que luchar todos los presbíteros, tenemos que luchar por parecernos a Cristo cabeza, como se nos ha hecho en el canon 1008, ¿sí? Y en el 1009. Entonces tenemos que estar conscientes todos los días de que estamos representando a Cristo en todo lo que hagamos, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. No que es padre solamente dentro de la iglesia y arriba del altar, no, es padre donde quiera que esté, sacerdote donde quiera que esté, presbítero donde quiera que esté, ¿sí? Manejando en una fiesta, visitando una familia, nadando, donde quiera que esté uno, celebrando, enseñando en la escuela, en la calle, caminando, siempre es sacerdote, siempre es presbítero. ¿Okay? El canon 1030, y me quiero quedar con este hasta aquí para después continuar la próxima clase. Solo por una causa canónica, aunque sea oculta, puede el obispo propio o el superior mayor competente prohibir a los diáconos destinados al presbiterado, súbditos suyos, la recepción de este orden, quedando a salvo el recurso conforme derecho. Solamente por una causa canónica, es decir, hay un delito por ahí o hay algo que no ha cumplido el 1029, ¿sí? O que no ha cumplido el 1028, ¿sí? O que no tenga el 1027 muy bien claro, ¿sí? O el 1026, estos cánones, que no los cumpla bien, se le puede, u otros incluso otros como el rechazar la doctrina incluso, ¿no? Por eso hablaba del canon 1026, donde habla de la verdadera libertad, ¿sí? Del 1026 al 1029, estos cánones nos dejan así como cómo debe ser un presbítero, cómo debe ser un sacerdote, cómo debe ser un obispo, cómo debe ser un diácono, y el diácono en algunas cuestiones, no en todas. Entonces, en 1030 dice, solo por una causa canónica, aunque sea oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el obispo lo sepa. No te puedo ordenar. ¿Por qué? Porque es una causa canónica por la cual no te puedo ordenar, ¿sí? Aunque sea una causa oculta. Pero ciertamente hay un recurso. Puede decir el diácono, compruébeme lo que no puedo, que lo que no debo. Y entonces, bueno, si a eso van, bueno, se puede ir a un juicio y el obispo puede demostrar si es así, si es requerido, ¿verdad? Entonces, me quedo con el canon 1030 y después en la próxima clase, el próximo jueves, vamos a continuar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Les parece bien esta hora de las 8 o la hora de las 7? Yo sé que en México a esta hora para ustedes son las 6, la hora vamos una hora de diferencia, entonces no sé si les convenga más esta hora a ustedes y a los que son de este estado, de esta diócesis, de esta misión, les convenga esta hora. Pregunto porque hoy se dio la circunstancia de celebrar, de tener esta clase, porque antes tuve una celebración, sí, pero bueno, entonces mi pregunta es esta: ¿les gusta esta hora? ¿Les parece mejor? Y ahí me la contestan en el chat. Vamos a contestar las preguntas. Bueno, saludos a todos los que están conectándose o los que se han conectado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como sea. Sí, señora Migdalia, sí. Dios permitió que estuviéramos por ahí. Eh, igual que Dios les bendiga. ¿Qué papel desempeña una monja o madres en la iglesia? Monja o religiosas, vamos a poner así. Le decimos madres, señora Vianney, le decimos madres, pues un título que les damos, pero realmente son religiosas, hermanas religiosas o monjas, que son dos cosas diferentes. ¿Qué papel desempeñan la oración? La oración muy importante. ¿Qué más papel ayudan? Si supieran el papel de una religiosa o de una hermana religiosa o de una monja, es muchísimo. Por ejemplo, ayudan en la iglesia en la evangelización, ayudan en la iglesia
a través del papel que están haciendo misioneras en las misiones a lugares más remotos que nos ayudan mucho a evangelizar, este, con sus profesiones, como son, algunas son enfermeras, algunas son maestras, o sea, profesoras, dan clases, es decir, ayudan mucho las religiosas. Entonces, tienen mucho que hacer, sí. Eh, Repito, normalmente madres, no, sí le decimos así, pero realmente son hermanas religiosas o monjas, ¿sí? Dice Vianney, la señora Vianney, yo opino que Jesús delegó diferentes tareas, una para hombres, otra para mujeres. Claro, así es, o sea, yo así, muy claro a los apóstoles, les confirió esta autoridad, ¿no? De ser sacerdotes. Eh, y a las mujeres, bueno, pues hay mucho servicio. Ay, imagínense si la mujer no estuviera sirviendo dentro de la iglesia, ¿qué iglesia tendríamos? Es más, con tan solo vean cuando vayan a una misa, chequen cuántas mujeres van y cuántos hombres van. Imagínense si las mujeres no participaran, es un gran importante el papel de la mujer ahí. Eh, María Villaverde, padre, ¿de qué edad tienen que irse los niños o jóvenes para estudiar para ser sacerdotes? ¿Pueden hombres que ya han sido casados? ¿Por qué tan pequeñitos, 13 años a veces? María Villaverde, son causas, bueno, te la contesto por pasos. ¿Qué edad tienen que irse los niños? ¿Después de prepa o antes de... Bueno, aquí en este lenguaje de acá, después de la high school tienen que irse. O en otros lugares, después de secundaria, se pueden ir al seminario. ¿Por qué 13 años? Porque antes se aceptaban incluso después de primaria. Por eso. Ya no lo hacen. ¿Sí? Pero antes así era. Por eso. ¿Pueden tener una profesión y después meterse al seminario? Claro que sí. ¿Pueden hombres casados ser sacerdotes? Hasta el momento, no. Hasta el momento, no. Hombres casados ser sacerdotes, hasta el momento, no. No por el derecho canónico todavía. ¿Sí? Que hay unas circunstancias por ahí en el Amazonas, en Brasil, que están trabajando en esa parte. Bueno, pero es una circunstancia para que es territorial. Pero hasta ahí. Entonces, nada más. ¿Nos podría explicar? Creo que ya queda contestada tu pregunta, María Villaverde. Bueno, si han sido casados y ya están viudos, ¿podrían ser sacerdotes? Sí, claro, si ya están viudos, sí. Si ya están viudos, sí. O un hombre casado que, bueno, la respuesta es un hombre que se casó, pero se comprobó que su matrimonio era nulo. ¿Podría ser sacerdote? Sí, porque estamos hablando de que no se casó. Estamos hablando de que su matrimonio nunca existió. Entonces sí podría. Marta Cecilia Núñez Águila. Pero no puede ser sacerdote, o sea, casado y ser sacerdote. Antes en la tradición sí lo existía. Antes sí, pero con un tiempo para acá no. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia entre sacerdote y diocesano y de alguna orden, por ejemplo, los jesuitas o cualquier orden? Mira, Marta Cecilia, nosotros nos ordenamos para un territorio especial, una diócesis, y nos van rolando en cada parroquia de esa misma diócesis. Un religioso de una congregación o de una orden que sea sacerdote o que sea presbítero, ellos están bajo la autoridad de su abad, de su general, de su superior, y los mandan a otras diócesis. Y cuando llegan a esa diócesis, están bajo la autoridad del obispo y diocesano de esa diócesis, pero también de su abad, de su superior, de su general, o del título que le dé. ¿Sí? Entonces, un religioso tiene la autoridad sobre un religioso, el obispo, donde está trabajando, y su abad, su superior o su general, como le conozcan, también tiene autoridad sobre él. Y sobre un sacerdote diocesano, el único que tiene autoridad es el obispo diocesano de ese lugar. Nada más. Así es. O sea, de la diócesis a la que pertenece o a la que está trabajando. Ok, las 7 es mejor. Qué bueno que ya me contestaron. A las 7, Graciela Sosa de aquí, Rubí de las 7. Ok, perfecto. Muy bien, entonces sigue las 7. Bien. Bueno, los de México para esta vez perfecto. Está bien a esta hora, Seminario Ciudad Altamirano. Mira, el Seminario Ciudad Altamirano me está viendo, pero pienso que no es el seminario, pienso que es o Gustavo o Coyolicaxin.
A las 7. Sí, claro. Saludos. 7. Me respeto por religiosas. Sí, claro. O sea, las religiosas tienen trabajar. Es que si las religiosas no estuvieran trabajando dentro de la iglesia, imagínense. No, la verdad es que es un gran papel que hacen las religiosas que mis respetos. Porque ellas, les puedo decir que se lanzan más a más trabajos que un sacerdote. En cuanto al trabajo con el laico afuera, la verdad. Es mucho. Van a tener sacerdotes muy metidos en cuanto a los laicos, muy metidos. Uh, bueno, a esta hora está bien. Felicidades por esta labor. Saludos a la familia Hernández Fullevo. Ajá. Gustavo, saludos. Sí, sí, Migdalia, el papel de la mujer en la iglesia es muy importante. Tenemos a Ruth, por ejemplo. No, pues tenemos muchísimas mujeres, muchísimas. Ahí está la Madre Teresa, la Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, imagínate. ¿Cuánto no ha hecho de bien a la iglesia, no? Así es. Sí, María Villaverde, un viudo sí puede ser sacerdote. María González, padre, ¿por qué en unas iglesias tienen uno que apuntarse para poder escuchar la palabra de Dios? Es aquí en San Diego, pero no en todas las iglesias. No te sé decir, María González, no debería de ser, a menos que hoy por la cuestión del confinamiento en la que estamos, se esté como anotando para que quien quiera ir a esas misas. Quizás pienso que es por eso, se me fue ya el nombre, María González, pienso que es por eso solamente, nada más por la cuestión del momento que estamos viviendo, pero no tiene por qué haber, anótate para ir a escuchar la palabra de Dios. Pero por el tiempo que vivimos, por la cuestión de la pandemia que estamos viendo, pienso que sí, es por eso. Pero si pasa la pandemia y todo esto, no tienen por qué poner horarios. O sea, horarios para decirte, anótate para que vayas. No. Todos, todos somos libres para ir. ¿No? Sí, María González, pienso que es por la cuestión de la cuarentena o la cuestión del confinamiento que estamos viviendo, por la pandemia que vivimos, es por eso. Pienso que son números reducidos que pueden entrar a lugares cerrados. Es por eso. Yo acá, por ejemplo, lo estamos haciendo en lugares abiertos y como es abierto, pues puede venir la que sea, ¿no? Mientras nunca no se respeten las distancias. Ah, gracias, gracias, que Dios les bendiga también a ustedes. Bueno, eh, pues hasta aquí quedamos con el sacramento del orden sacerdotal. Sería el primer curso y pienso que estaremos acabando para el próximo jueves. Nos veremos el próximo jueves a las 7, si Dios lo permite. Ya saben que lo estoy subiendo también en YouTube, en la misión, dice Misión San Juan Diego en YouTube, es un canal de YouTube para que lo puedan también ver desde ahí, que ya está un poco más completo, porque dicen que a veces aquí en el lives como que se va cortando, lo pueden ver completo allá también. Eh, sí, Vianey, por eso digo, sí, señora Vianey, por eso digo que por la pandemia en algunas iglesias están anotando, se están inscribiendo para poder ir a misa, por la cuestión pues de que se está viviendo actualmente. Pero primeramente Dios, ya que se termine, todo vuelve a la normalidad. Ah, bueno, soy el padre Javier Castrejón, estoy como juez en el Tribunal de Dios de Raleigh, estoy como vicario parroquial en Sagrado Corazón, en Pinehurst, y estoy como administrador aquí en San Juan Diego, la misión en Robbins. Tengo la especialidad en Derecho Canónico. Me da gusto poder compartir con ustedes estos pequeños cursos y espero que les sirvan a ustedes, que puedan aprender mucho más. Y compártanlo, no se lo queden para ustedes. Pueden hacer share o pueden compartir desde ahí, desde el live, o ya que suba el video en YouTube, también lo pueden compartir para que lo puedan ver, ¿sí? Entonces, que todos puedan aprender un poquito más y es bueno aprender. Espero que las enseñanzas estén pues a nivel que podamos comprender todos. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos.